Agradecido estamos con nuestro Dios, en especial este servidor, y espero que tú también, al permitirnos encontrarnos nuevamente en este programa especial de preguntas bíblicas. Espero ser de bendición para tu vida, un servidor, Ismael Carvajal, un saludo especial para ti, donde quiera que te encuentres. Vamos a continuar nuestro estudio profundo de la palabra de nuestro Dios. Y hoy vamos a tocar una pregunta bastante inquietante, bastante que lo deja uno pensando, pero que al profundizar en ella trae un poderoso mensaje para tu vida y para mi vida. Y una de las preguntas que me han llegado y quise traerla para resolverla es: ¿por qué quiso matar Jehová o Dios a Moisés? Y es basada en un texto del libro de Éxodo capítulo 4 versículo 24. Así que vamos a mirar qué es lo que se esconde detrás de esta pregunta. ¿Por qué quiso matar Dios a Moisés en ese momento de su vida? Aun cuando todavía no había libertado a su pueblo, si se suponía que él iba a ser el libertador. Pues vamos a mirar, mis amados, cómo las promesas de Dios son condicionales. Vamos a pedir la dirección de Dios. Y antes quiero recordarte, si tienes alguna inquietud, alguna duda, alguna pregunta de la Biblia, escríbenos al correo, escríbenos al WhatsApp y con gusto atenderemos de las muchas que nos han llegado y que hemos estado trabajando para editar la respuesta de cada una de ellas. Y la tuya puede estar allí en la lista. Muy bien, vamos a orar sin más preámbulos para pedir la dirección del Espíritu Santo y sea el Espíritu Santo quien nos guíe a esta verdad. Padre, gracias, porque en esta hora vamos a meditar en tu palabra y vamos a aprender de lo que ella nos enseña, de la importancia de hacer un pacto contigo. Háblanos y guíanos a través del Espíritu Santo en la respuesta a esta pregunta bíblica. En el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, lo pedimos y lo agradecemos. Amén y amén. Muy bien, mis amados, vamos a ir entonces al libro de Éxodo capítulo 4, versículo 24. Y dice: y aconteció que en el camino Jehová le salió al encuentro en una posada. Iba de regreso a Egipto para libertar a su pueblo. Pero vamos a mirar qué pasó. ¿Por qué la ira de Dios se encendió sobre Moisés? ¿Por qué estaba disgustado Dios con Moisés a tal punto que quiso quitarle la vida? Y vamos a mirar el por qué y cómo pretendía hacerlo. Pero dice allí que en una posada quiso matarlo. Tremendo, mis amados. Aquel que había escogido para libertar a su pueblo en la posada quiso matarlo, dice la Biblia. Quiso quitarle la vida, dicen otras versiones. Ahora la pregunta es: ¿por qué quiso quitarle la vida? Pues, mis amados, Moisés no había cumplido con el rito de la circuncisión. La circuncisión era la señal que distinguía a los hijos de Dios de las demás naciones. Y su hijo, quien había nacido y ya había cumplido el tiempo en que debía de ser circuncidado, no había sido circuncidado todavía. Como padre, como cabeza y como sacerdote de su hogar, debía cumplir ese requisito y presentar a su hijo delante de Jehová para que su hijo fuese aceptado por el Señor. Y la única manera era a través del pacto de la circuncisión. Y vamos a mirar por qué. ¿Por qué se estableció ese pacto y qué simbolismo tenía? ¿Por qué era tan importante? A tal punto que por haber descuidado, por haber dejado y pasado por alto, ¿y saben por qué lo hizo? Pasó por alto lo que Dios pedía por consecuencia de su esposa. Su esposa fue la piedra de tropiezo y casi le cuesta la vida. Vamos a mirar por qué. ¿Dónde se había establecido la señal del pacto que era la circuncisión? Vamos a ir al libro de Génesis capítulo 17.
Esto se hacía de generación en generación desde que se estableció allí en el capítulo 17, versículos del 1 al 4. Vea lo que dice. Y Abraham tenía 99 años de edad cuando se le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Yo haré un pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Versículo 3. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios le habló a él diciendo. Versículo 4. Este es mi pacto contigo. Serás padre de muchas gentes. No te llamarás Abraham, sino tu nombre será Abraham. Vea lo que dice el versículo 7. Estableceré un pacto contigo y con tu descendencia después de ti de generación en generación. Un pacto perpetuo para ser tu Dios y el Dios de tu descendencia después de ti. Así que la circuncisión era una señal de aceptación y era el trasunto del pensamiento, del carácter de los padres hacia los hijos. O sea, el hecho de que Moisés hubiese pasado por alto este rito tan sagrado de aceptación de Dios como el Dios de su vida y de su descendencia, estaba acarreando maldición sobre su familia, sobre su hijo en especial, porque él iba a crecer sin la identidad de que Dios, el Dios de los cielos y el Dios de su padre, también era su Dios. ¡Qué tremendo descuido! Y cuán importante era esto para Dios, a tal punto que casi le cuesta la vida a Moisés. Pero la principal responsable era su madre, Séfora. Por causa de ella, ya que esta mujer no pertenecía al pueblo de Dios, era de los madianitas, ellos tenían por costumbre no circuncidar, incluso era una ceremonia que aborrecían. Y por no incomodar a su esposa, entonces pasó por alto este tremendo requerimiento de Dios. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros en este tiempo? Hay principios que no se pueden alterar. Y por seguir la conducta de los hombres, por darle prioridad a la esposa, al esposo, a los hijos, pasamos, rebajamos la norma y violamos los principios. Dios se aira con nosotros. La bendición del Señor no puede estar con aquellos que pisotean su santa ley, sus principios, por seguir mandamientos de hombres, gustos, hábitos y deseos de quienes decimos amar. Oh, mis amados, esto le sucedió a Moisés. Pero ahora vea lo que dice el versículo 9. Después dijo Dios a Abraham: en cuanto a ti guardarás mi pacto y tu descendencia después de ti de generación en generación. Esto se venía llevando. O sea que el no hacerlo era cortar con la bendición. Este es mi pacto que guarden entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Todo varón entre vosotros será circuncidado. Circuncidaréis la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. A los 8 días de edad será circuncidado todo varón entre vosotros, de generación en generación, tanto el nacido en casa como el comprado por dinero o cualquier extranjero que no sea de tu linaje. Tremendo, mis amados. Así que no era cualquier cosa lo que Moisés estaba evadiendo. Era el pacto sagrado que Dios quería que se preservara como una señal de que Dios iba a ser el Dios de esa familia, de ese hogar y de ese hijo que estaba creciendo, para que él siguiera también los principios de su padre y lo hiciera también con su generación. Muy bien, mis amados, ahora la pregunta es: ¿a qué se comprometía una persona que aceptaba el rito de la circuncisión? Vamos a ir a Éxodo capítulo 24, versículo 7. Escucha.
Después tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: obedeceremos y haremos todas las cosas que Jehová había dicho. A una estricta y completa obediencia. Ese pacto ahora se ratificaba a través de la ley de Dios que fue dada a Moisés en el Sinaí. Los 10 mandamientos expresados en 2 tablas de piedra fueron dados a Moisés como la señal ahora vigente, visible de ese pacto que se hacía a los 8 días de circuncidado el niño y que debía de guardarse solemnemente. Así que, mis amados, no era cualquier cosa lo que Moisés estaba evadiendo. Por eso la violación de este pacto o el no participar de este rito, vamos a mirar qué pasaba. Vamos a ir al libro de Génesis 17:14. ¿Qué pasa o qué pasaba con aquel que pasaba por alto o que pisoteaba este pacto a través de la circuncisión? Dice: el incircunciso, aquel a quien no se le haya cortado la carne del prepucio, será eliminado de su pueblo por haber violado el pacto. Así que no podía pertenecer al pueblo y no podía recibir las bendiciones como pueblo de Dios. Así que era una señal de aceptación para formar parte del pueblo de Dios. Y entonces, al aceptar la circuncisión, aceptaba más adelante, como el Señor lo dio en 2 tablas de piedra, aceptaba los requerimientos del carácter de Dios, los principios eternos de obediencia para permanecer en Dios y amar a su prójimo. Amar a Dios y amar a su prójimo a través de los 10 mandamientos. Tremendo, mis amados. Ahora, ¿qué pasaba si obedecía el pacto? Vamos a ir a Éxodo capítulo 19, versículo 15. ¿Qué pasaba si esa persona era obediente a lo que se había comprometido en cuanto al pacto de la ley de Dios? Éxodo 19, 5. Ese es el pacto antiguo. Ese es el pacto que Dios hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob. Ese es el pacto que Cristo renovó luego de que resucitó al morir en la cruz del Calvario. Ahora ya no era necesario los sacrificios, porque el Señor hizo un pacto mejor. El Señor renovó el pacto, realizó un pacto nuevo con las mismas responsabilidades, con los mismos privilegios, pero aún más y mayores. Pero ahora de una manera diferente, y ahora lo vamos a mirar. Pero el pacto en sí, la esencia es el mismo, solo que ahora viene de una manera nueva, de una manera diferente, un modelo diferente, pero la esencia del pacto es la misma: obediencia a su voluntad, a sus mandamientos, para permanecer ligado a Dios. Y vamos a mirar si así lo dice Éxodo 19:5. Dice: ahora pues, si dais oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Qué pasaba si no violaban el pacto? Eran privilegiados de todas las bendiciones que Dios quería otorgarles y eran como un especial tesoro en toda la tierra. Entonces salta la pregunta: ¿por qué Moisés entonces se rehusó a incluir a su hijo dentro del pacto? Ya lo dije, precisamente por la cultura de su esposa no quería practicar el rito de la circuncisión, de ese antiguo pacto del cual Moisés rehusó hacer partícipe a su hijo. Vean lo que dice la inspiración divina. ¿Qué sucedió
Vamos nuevamente al capítulo 4, versículo 25. Y veamos que su esposa, al ver que Moisés, su esposo, estaba por morir, ella misma realizó el rito. Vamos a mirarlo, versículo 25. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés, diciendo: a la verdad tú eres mi esposo de sangre. Y luego Jehová lo dejó ir. Y ella había dicho: esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Así que, mis amados, qué tremendo. A veces tenemos que vernos en ciertas circunstancias de peligro para recordar o que estamos violando el pacto o que no hemos hecho ese pacto con Dios. ¿Cuántos hoy andan por el mundo escuchando de Dios? Quizás oran a Dios, pero no hacen un pacto con Dios. Les pasa lo mismo que le pasaba a Moisés, a Séfora y a su hijo. Vamos a mirar qué dice la inspiración divina en cuanto a esto, para que nos aclare un poco más estos textos que son un poco confusos. Pero aquí hay una claridad a través de la inspiración. ¿Qué fue lo que en realidad sucedió? Dice en el libro Patriarcas y Profetas, la página 231, escucha, dice: mientras se alejaban de Madián, Moisés tuvo una terrible y sorprendente manifestación del desagrado del Señor. Por eso se le apareció allí en aquella posada el ángel del pacto, el ángel de Jehová. Se le apareció un ángel en forma amenazadora, como si fuera a destruirlo inmediatamente. Tremendo. No le dio ninguna explicación. Pero Moisés recordaba y sabía que no había hecho la voluntad de Dios. Moisés recordó que debía desempeñar algo, que había algo que había desdeñado, uno de los requerimientos de Dios, y cediendo a la persuasión de su esposa había dejado de cumplir el rito de la circuncisión de su hijo menor. Quizás su esposa le había dicho que no lo hiciera, que ella no le gustaba, que su cultura no. Y Moisés, por no llevarle la contraria, rebajó el principio. Y esto trajo entonces el celo de Dios. No había cumplido con la condición que podía dar a su hijo el derecho de recibir las bendiciones del pacto de Dios con Israel. Y tal descuido del jefe elegido no podía menos que menoscabar ante el pueblo la fuerza de los preceptos divinos. Así que si él como líder no lo hacía, no era un ejemplo, ¿qué sería del pueblo? Y aquí hay una amonestación para los líderes. Si nosotros como líderes no somos ejemplo en obediencia al pacto, al hacer las cosas como a Dios le agrada, ¿qué esperamos del pueblo, mis amados? Y somos tremendamente responsables del pecado del pueblo por nuestra propia conducta descuidada en los deberes que tienen que ver con la voluntad de Dios. Cuidado, líderes. Cuidado, pueblo, también. Buscar nuestra mirada en un hombre, sino en una sí, dice el Señor. Y si los demás no lo hacen, hazlo tú, porque Dios te pedirá cuentas. Fue de una manera personal a Moisés a quitarle la vida, pero vamos a mirar de qué manera. Escucha de qué manera el Señor le quería quitar la vida. Aquí lo aclara la inspiración divina. Dice la parte final: Séfora, temiendo que su esposo moriría, realizó ella misma el rito, y entonces el ángel permitió a Moisés continuar la marcha en su misión ante el faraón. Mientras iba a exponerse ante un gran peligro, su vida podría conservarse únicamente mediante la protección de los santos ángeles.
pero no estaría seguro mientras estuviera un deber conocido sin cumplir, pues los ángeles de Dios no podrían protegerlo. Así que la presencia de Dios se iba a retirar de Moisés, quedaría totalmente desprotegido ante las huestes satánicas. Qué tremendo, mis amados. El descuidar un deber conocido. ¿Cuántos deberes conocidos descuidamos en nuestra vida diaria? Y no les prestamos atención, cosas que Dios nos ha dicho que debemos hacer, cosas que Dios nos ha dicho que no debemos hacer. Y más sin embargo somos descuidados en nuestra vida diaria. Pues Dios retira su protección, retira sus bendiciones a menos que caigamos en cuenta, corrijamos, como lo hizo Séfora. Ella corrigió la conducta que le había hecho producir a su propio esposo por las costumbres que tenía de su pueblo. Oh queridos, Jesús participó del rito de la circuncisión, porque todavía era el antiguo pacto, pero el Señor venía a establecer un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto, la señal es el bautismo. Por eso, a la edad de los 30 años, Jesús fue allí al río Jordán para ser bautizado, y a partir de ese momento, la circuncisión, el corte del prepucio, quedó eliminada como señal de antiguo pacto. Ahora el nuevo pacto, la señal es el bautismo. Cuando la persona le entrega su vida a Dios. Ya Cristo murió y el bautismo es una señal de aceptación de Cristo como su Salvador y de que ahora pertenece a Dios y a su pueblo. Vamos allí, Lucas 2:21 dice: cumplidos los 8 días para la circuncisión, al niño, hablando de Jesús, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuera concebido. Así que Jesús cumplió los requerimientos de la ley, del pacto, pero Él estableció a través del bautismo un nuevo pacto. Se inicia un nuevo pacto, porque ahora ese pacto quedaba ya atrás, y el nuevo pacto con mayores y más ricas promesas, pero la esencia del pacto sigue siendo la misma, la ley de Dios. Antes fue escrita en 2 tablas de piedra, ahora el Espíritu Santo nos es dado y es escrita en las 2 tablas del corazón, para que si tenemos un corazón de piedra pueda ser ablandado por el poder del Espíritu Santo. Oh, qué maravilloso, mis amados, qué maravilloso es saber esto. Por eso, la señal del nuevo pacto establecida por el Señor fue dada allí en el río Jordán. Jesús descendió a las aguas del bautismo y fue reconocido como hijo. Allí cuando salió del agua en Mateo, vamos allí, Mateo capítulo 3, versículo 16. Y después que Jesús fue bautizado, enseguida subió del agua. El bautismo es por inmersión. Debe ser sumergido en el agua, no echarle ahí goticas en la cabeza. Eso no es un verdadero bautismo. Es según lo que dice la Biblia. Debe sumergirse, porque dice que cuando se sumergió, salió del agua. No le echaron agua, salió del agua. Esa es la verdadera señal del verdadero pacto. Y salió, y fueron abiertos los cielos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Y oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y por eso quien acepta este pacto del bautismo, dice San Marcos capítulo 16, versículo 16, que quien acepta este pacto del bautismo, dice, el que crea en Dios y quiera que Él sea su Dios, dice, y sea bautizado, será salvo, pero el que no crea será eliminado, será cortado del pueblo de Dios, será condenado, dice aquí. Así que si queremos pertenecer a la familia de Dios, debemos tomar esta linda decisión de aceptar a Cristo como nuestro Salvador. ¿Por qué?
porque este pacto es símbolo de la aceptación de la muerte y de la resurrección de Cristo en tu vida y en mi vida, para que esa promesa sea para nosotros. Ya no morimos, Cristo murió. Y por eso al aceptar el pacto del bautismo ya no tenemos que morir eternamente. Y resucitamos, porque si llegamos a morir, no moriremos eternamente, porque Cristo será nuestra resurrección. Vamos a ir al libro de Romanos y miremos si así lo dice el simbolismo. Versículo 3, Romanos capítulo 6, versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida. Así que esa nueva vida comienza en Cristo, siendo aceptados por el Padre cuando le entregamos nuestra vida a través del bautismo. Y eso es lo que ratifica de que el Espíritu Santo pueda ser recibido en nosotros. Y vean la obra que hace el Espíritu Santo, cómo ratifica. Ahora ya no en 2 tablas de piedra los 10 mandamientos, la ley de Dios. Ahora en el nuevo pacto son los mismos 10 mandamientos, pero ahora en las tablas del corazón. Libro de Hebreos capítulo 10, versículo 16, y luego vamos para el 26, porque el 26 nos muestra qué pasa con el que viola ese pacto que hizo un día con Dios. Dice: este es el pacto, versículo 16, que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en sus mentes. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones, porque empezamos una nueva vida en Cristo Jesús. ¡Qué maravilloso! Pero ¿qué pasa cuando después de que hemos aceptado el pacto lo quebrantamos, lo violamos? Y no hay un reconocimiento del pecado, no hay una humillación y nos apartamos. Quizás le esté hablando a alguien que un día aceptó a Cristo como su Salvador y hoy anda lejos, errante en el mundo, después de haber quebrantado ese pacto. Dios te invita a restaurar ese pacto con Él, a que realmente le entregues tu vida y tu corazón a Él y vivas de acuerdo a su voluntad. Es la única manera de recibir las bendiciones que Dios tiene reservadas aquí y la vida eterna allá. Vamos a mirar qué pasa con el que viola y cómo se viola el pacto. Lo mismo que en el antiguo, cuando no obedecemos. Versículo 26. Si pecamos voluntariamente, que es desobediencia, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, y no quedará más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que habrá de devorar a los adversarios. ¡Qué tremendo! El que violaba la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3, que muera irreprensiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tenga por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificada ofrenda de Dios para el ser humano, y también ofende al Espíritu de la gracia? Así que este pacto nuevo fue sellado con la sangre del Señor. Y cuando lo quebrantamos, estamos pisoteando la sangre de Dios, la sangre del Cordero. Por eso no habrá remisión y perdón en el día final si no hay un verdadero arrepentimiento, si no confesamos nuestros pecados y si no vamos al Cordero de Dios para que Él nos perdone y nos limpie de toda maldad. Su palabra lo dice en Proverbios 18, en Proverbios 28, 13, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia de parte de Dios. Oh, mis amados, Dios nos hace un llamado especial hoy a nosotros. En el nuevo pacto Dios estableció
Dios estableció ricas y extraordinarias promesas para ti y para mí. Y todas llegarán en la medida en que cumplamos las condiciones del pacto. Obediencia a su santa ley. Obediencia a su voluntad, a su palabra. Y si vivimos en armonía con el pacto que hicimos, y si no has hecho ese pacto, ¿qué esperas? De lo contrario, te pasará como le pasó a Moisés. La protección de Dios no podrá cubrir tu vida. Eso es lo que significa el que habita bajo el abrigo del Altísimo, porque ha aceptado a Dios como el Dios de su vida. Este pacto, al igual que el pacto antiguo, hace que usted realmente reconozca a Dios como el Dios de su vida, para usted, para su familia y para sus hijos. Así que todos deben participar de ese pacto para gloria de Dios. Por eso te invito en esta hora a que no hagas como Moisés. ¿Cuánto tiempo llevas evadiendo este pacto? Quizás por alguna persona, quizás por otro, pero es un requerimiento tan importante que el Señor quiso quitarle la vida a Moisés. Ahora, ¿cuánto más a nosotros? ¿Cuánto más? Ya lo leímos. Si no cumplimos o si no vivimos de acuerdo a ese pacto. Por eso, queridos, Dios desea tu salvación. Finalmente, miles morirán por haber quebrantado ese pacto o por no haber tomado en serio el hacer pacto con Dios hoy que Dios nos llama. Y saben, mis amados, quiero terminar con un texto más que se encuentra en Salmos capítulo 50. Vea la obra que Dios está haciendo. Y este es el llamado para ti en esta hora. Dice el Salmo 50, cómo Dios nos va a llamar a cuentas. Y va a determinar quiénes realmente hicieron pacto con sacrificio. ¿Qué tienes que sacrificar? Lo que sea. Tu vida está en juego, como la de Moisés. Por eso finalmente Séfora se desprendió de las costumbres y de todo. Y valoró la vida de su esposo, su propia vida y la vida de su hijo, porque la de todos corría peligro, sin la protección de Dios. ¿Cómo podremos reclamar la protección de Dios si andamos en desobediencia? Si no lo reconocemos, como lo dice la palabra, como el Dios de nuestra vida a través de un pacto serio. Aceptémosle como nuestro Salvador, como el Dios de nuestra vida. Y solo hay una manera, cuando hacemos pacto con Él a través del bautismo. Dice el versículo, capítulo 50, versículo 4, convocará a los cielos de arriba y a la tierra de abajo para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Alabado sea el Señor. Dios quiera que tú y yo seamos no como Moisés en ese momento, sino que tomemos una decisión, cueste lo que cueste, por Cristo. Hagamos de Dios realmente el Dios de nuestra vida. Y cuando usted hace un pacto con Él, su nombre es escrito en el libro de la vida. Y es ese nombre escrito en el libro de la vida lo que va a determinar que finalmente usted y yo seamos dignos de vida eterna si permanecemos fieles, obedeciendo hasta el final. ¿Te gustaría vivir esa experiencia con Cristo Jesús, el autor de este pacto? Al entregarle tu vida y tu corazón hoy, y si no has hecho el pacto a través de las aguas, debes hacerlo con urgencia. Necesitas colocarte en armonía, porque quizás la protección de Dios no estará contigo cuando más lo necesites, porque no has querido hacer pacto con el Dios del cielo como no lo quería Moisés y casi pierde la vida. Oremos para que Dios nos ayude a tomar decisiones para vida eterna. Padre, gracias. Gracias por ayudarnos a encontrar esta respuesta profunda a esta pregunta que parece tan terrible, pero que a la vez así lo es. Porque cualquier requerimiento que tenga que ver contigo y con tu voluntad requiere nuestra mayor atención. No la podemos pasar por desapercibidos,
cuando tenemos el conocimiento, y miles han conocido ya este mensaje y van a conocer esta respuesta que va a aclarar muchas dudas, pero también inquieta sus corazones para que tomen decisiones de hacer pacto de sacrificio contigo y ser fieles a ese pacto hasta el final. Oh Señor, bendice a cada persona que ha de oír este mensaje. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador, lo suplicamos. Amén y amén. Mis amados, muchas gracias por la atención prestada. Felices de estar con ustedes nuevamente en Preguntas Bíblicas. Espero haya sido de bendición esta respuesta a esta pregunta. Y no olvides estar atento a la próxima. Que Dios te bendiga y no olvides compartir esta bendición con otros que también la necesitan. Dios te bendiga y hasta la próxima.